Dale. Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla FEM del Instituto Argentino de la PYME. Como ya saben, hace 2 años que tenemos estas charlas mensuales, siempre con temas de actualidad para nuestra audiencia. Así que bueno, en este caso tenemos como invitada a Alejandra Marcote, que ya nos va a contar un poco más, pero la palabra que la define a ella, digamos, en este caso, sería eh, o cómo nos ubicamos en el día de hoy, en el día a día y en la actualidad, en lo que es el síndrome del impostor. Ella escribió un libro justamente basado en esto, y le vamos a hacer preguntas relacionadas con el libro, obviamente, pero también relacionadas con su experiencia en este tema, que creemos que van a ser muy enriquecedoras, no solamente para la audiencia del Instituto Argentino de la PYME, sino para la vigencia, porque valen ahora, valen de antes, valen después, creo que en el futuro va a seguir siendo vigente este síndrome del impostor, ¿no? Alejandra, bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenidas a todas las personas que también nos están viendo, escuchando. Yo creo que este es un concepto, primero que no es nuevo, aunque ahora se está haciendo conocido, pero tiene más de 40 años, yo digo, tiene mi edad, y sin embargo recién ahora se está haciendo conocido acá. Arranco y cuento de qué se trata, ¿no? Dale, sí, Porque sí, hay básicamente personas que eso, probablemente dicen, ¿de qué están hablando? totalmente. El síndrome del impostor es esa idea de que no estamos a la altura, de que no somos suficientes, de que no somos suficientemente buenos, suficientemente profesionales. Muchas veces se habla desde lo intelectual, pero lo podríamos extrapolar a siento que no soy buena madre, siento que no soy buen padre, no digo como que nos empieza a atravesar en los distintos ámbitos. Y no solamente es esa sensación de que no somos suficientes o no estamos a la altura, sino la clave es que creemos que estamos engañando a los demás, que las demás personas nos ven como competentes, como bueno, y nosotros decimos, no, en cualquier momento se van a dar cuenta que yo no soy así, que Como que es quizás un no. castillo de cristal que no tiene sustento. Claro, o sea, estás ahí engañando a las otras personas. Y entonces lo que empieza a aparecer es, por un lado, el miedo a que te descubran, el miedo a que se den cuenta, y también el miedo a equivocarse, el miedo a fallar. Porque cuando falle, cuando algo no salga bien, entonces ahí las personas supuestamente se van a dar cuenta de que no estamos a la altura. Que Y éramos humanos, digo, ¿no? Porque los humanos está bien que nos claro, equivoquemos. bueno, después ya si querés vamos a explorar ahí un poco las creencias que hay detrás, pero tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con que hay algunas creencias utópicas que tenemos como debería ser todo perfecto, que bueno, si no lo hago ya siento que no estoy a la altura. Y hay dos cositas más que te quería traer, y es que muchas veces cuando hablamos podemos escucharnos o escuchar a nuestro equipo, ¿no? Quizás quienes nos están escuchando dicen, le pasa con alguien de mi equipo, de mi familia, que podemos escuchar que las personas le asignan sus logros a cosas externas, la suerte, las coincidencias, me llamaron justo porque, no sé, estaban todos de vacaciones y no había nadie más a quien llamar, me ascendieron por suerte. Entonces traen esto de la afuera, lo que refuerza de que no hay algo que puse yo para lograr eso, ¿sí? Por ende, cuando después las personas nos felicitan, nos elogian, nos dicen qué buen trabajo, nosotros sentimos que no los merecemos. Y todo eso es lo que, digamos, ese círculo es el que configura el síndrome del impostor. Claro. ¿Y cuál sería, digamos, si vos tuvieras que hacer una introspección, una pregunta personal sería esto, ¿cuál fue el momento en tu vida que vos identificás como que fue la primera vez que tuviste síndrome del impostor en vos misma y cómo te llevó eso a escribir este libro? A ver, si yo lo miro en retrospectiva, la primera vez que lo sentí, no es la que me llevó a escribir el libro, pero la primera vez que lo sentí fue en la universidad, o sea, la que tengo claridad, ¿no? De que lo sentí así. Y porque yo estudié como, digamos, yo soy contadora, yo estudié en la UBA, más allá que hace ya unos años que no me dedico a eso. Entonces, mientras estudiaba, yo siempre sentía que las notas del examen no reflejaban lo que yo sabía. O sea, yo tenía notas muy buenas, entonces mi sensación era como, en el próximo examen se van a dar cuenta de que no sé, entonces me agarraba tremendo miedo, ¿no? A de qué va a pasar en el próximo examen. Por más, yo siempre cuento que mis amigos, incluso mi mamá me decía, deja de hacer teatro, si te va a ir bien, si ya sabes que va a ir, va a ir bien. Pero no, yo no podía con esa sensación de que me iba a ir mal, ¿no? Entonces, digo, más allá de que esto parezca un chiste, yo en la universidad, por más que me fue bien, no lo disfruté, porque estaba siempre con eso de que faltaba algo y además estudiaba un montón y me quedaba hasta las 5 de la mañana estudiando, al día siguiente me iba a trabajar, o sea, vivía para trabajar y estudiar,
pero no era que lo sentía como un orgullo, mirá qué bien que me va y porque estudio un montón, sino que siempre parecía que me faltaba algo. Entonces, esa es la primera vez que yo lo identifiqué, pero pasaron muchísimos años porque yo trabajé en empresas como contadora, ¿no? Hasta que a mis más o menos 30 empecé como en una búsqueda porque no me terminaba de cerrar lo que estaba haciendo y, y bueno, y en ese momento es donde vuelvo a identificarlo. Antes, o sea, antes no lo había identificado, lo identifico ahora, ¿no? Pero digo, vuelve a aparecer eso, sobre todo cuando yo hice una maestría en coaching organizacional. Ahí me di cuenta que yo no quería seguir trabajando en empresas y como contadora, lo cual para mí era un montón porque era cambiar todo lo que venía haciendo y me costaba mucho hacer algo diferente, ¿no? O sea, animarme a hacer algo diferente. Y ahí es que yo me di cuenta que el cambio que yo quería hacer, no, digamos, el impedimento no estaba fuera, sino que tenía que ver conmigo, porque había gente que quizás no había estudiado un montón de cosas y se animaba, no sé, a dar un taller, a coachar, y yo es como que sentía que nada era suficiente. ¿Y qué es lo que te llevó a escribir el libro? El libro tiene ahora ya tiene unos pocos años, o sea que pasó un largo camino, un recorrido. Mira, principalmente el libro tiene que ver con decir, yo quiero que todo esto que transité, todo esto que vine trabajando, no quede en mi computadora. Eso fue como lo primero, ¿no? Porque yo me daba cuenta que había mucha gente a la que le pasaba algo parecido a todo lo que me vino pasando a mí durante todos estos años y quizás no sabían de qué se trataba o quizás no tenían herramientas para trabajarlo. Entonces tenía que ver con, bueno, difundir esto, que también ahí te puede empezar a jugar, ¿no? El síndrome del impostor. Y es como, ¿quién soy yo para escribir un libro? Pero bueno, desde ese lugar, digamos, lo que hay detrás son años de experiencia trabajándolo y años también de experiencia recorriéndolo. Pero yo creo que el mayor impulso es esto que me pasó a mí, estoy segura que le pasa a un montón de gente, porque lo veía en los talleres, y, y no puede quedar ahí guardado. Eso fue como lo que más me llevó. Qué bueno que quisiste compartirlo, porque mucha gente dice, bueno, me sirvió y sé que le puede servir a más, otros más, pero no me tomo el trabajo de escribir un libro, ¿viste? Que eso es muy Sí, personal igual, ¿eh? O sea, sí, yo creo que hubo varias cosas ahí que se juntaron. Una es que yo, por ejemplo, daba los talleres y, viste, las personas te dicen, ¿y tenés para leer? ¿Y tenés para leer algo? ¿No? Como, y cuando yo lo empecé a escribir, no había en español libros. O sea, casi todo lo que yo usé está en inglés, ¿no? Después empezaron incluso ahora a traducir muchos. eh, con lo cual, yo decía, bueno, y empecé, un día hice un artículo en LinkedIn, pegó. Después dije, bueno, hago esto, viste, como unos ejercicios y escribo un poco, como para que sea un cuaderno de trabajo. Y después cuando vi todo lo que había escrito, porque realmente como es un tema que me apasiona, es como que lo que yo iba viendo, resumía, pensaba cosas, las escribía, hasta que después, viste, eso que en un momento como te cae y decís, esto tiene que ser un libro. Fue ya así, no es tenías que demasiada información para que quede en un paper ahí nomás, sí, era... sí, 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 ya Bueno, en un momento era bastante. Pero no tiene como toda una estrategia como más claro, se racional, fue sino que fue dando. algo muy esto tiene que ser un libro así. Claro, buenísimo. Y en el libro, ojo, yo no lo leí, pero vi un poco la reseña y creo que debe ser muy bueno comprarlo. Es más, estoy pensando yo personalmente, ahora voy a la feria del libro la semana que viene, buscarlo ahí, así que después puedes pasar la editorial y todo para que lo busquemos. En tu libro vos propones un poco transformar el síndrome del impostor en un aliado. Sí, ¿Y cómo te surgió esta perspectiva y qué te motivó a compartir? Digamos, ya sé que me dijiste que cómo surgió el tema del proceso del libro, pero ¿qué te motivó a compartir que es un aliado, digamos, en sí? Que a pesar de que parece algo negativo, es un aliado, a eso es lo que voy. sí. Mira, fue como todo un tema, ¿no? La búsqueda del nombre. ¿Qué nombre le pones? Primero, le ponemos síndrome del impostor. En ese momento yo quería ponerle justamente el nombre porque refiere a todo eso, no estaba hablando de otra cosa. Em, pero era que, ¿cómo lo superás? ¿Cómo combatís? ¿Viste? Como que empezás a tirar así, a hacer una lluvia de ideas. Y yo no quería darle ese tinte como totalmente definitivo, porque es algo que, como nosotros digamos, si uno lee el libro, son casi 300 páginas, ¿no? Entonces desarrolla un montón de creencias, de cosas que pueden ir surgiendo en la vida, está influenciado por los contextos.
Entonces digo, no es así como, bueno, listo, haces 3 ejercicios y ya está y nunca más. No, puede aparecer con otra forma la voz, ¿no? Esta voz crítica, esta voz autoexigente, puede aparecer en otro contexto, refiriéndose a otra creencia, ¿no? En otro momento, con otras personas. Entonces, le quise dar esta mirada de un poco lo que me pasó a mí. De bueno, si vos lo empezás a identificar, decís, esto tiene un nombre, es un cuento que yo me cuento, que digamos, está compuesto por un montón de factores, quizás me puedo mirar a mí en profundidad, puedo entender cosas mías que no me había puesto a ver. O sea, yo antes no me había puesto a ver que yo tenía ahí como un perfeccionismo que no me estaba ayudando, ¿no? Pues yo siempre era como la alumna 10, la que si se saca un 9 está preguntando y qué me faltó, ¿no? Como no disfrutándolo, sino como una autoexigencia. Entonces es como, bueno, esto de me miro y empiezo a ver qué hay en mí, que quizás me ayudó hasta acá y ahora no me está ayudando o no me ayuda hacia la vida que quiero ir. Ejemplo, esto que te digo, de la creencia de la perfección, a mí me sirvió un montón, probablemente, haber sido así, siempre muy perfeccionista, de que yo no me voy a equivocar, no me puedo equivocar y me tengo que sacar como una nota alta, ¿no? Ahora, quizás me sirvió para un montón de cuestiones, pero en determinado momento, cuando yo quería hacer un cambio de carrera, dejar el trabajo en relación de dependencia, ir por mi cuenta, esa creencia te ancla de una forma que vos hasta que no lo hagas perfecto no lo vas a poder hacer. Entonces, es muy difícil intentar un cambio, ¿no? Es muy difícil moverse del lugar. Pero a la Con vez lo digo, cual, pensando que vos decís que el aliado sería, soy perfeccionista, en este caso, soy perfeccionista. Es un aliado no. Quizás para el cambio es una contra, pero vos sabés que si hiciste bien algo, podés hacer bien otra cosa, porque siempre vas a buscar ser perfeccionista en lo que hagas. Quizás está bueno sí, eso. quizás acá la invitación es a mirarse. Tal vez, digo, en vez de poner la etiqueta soy perfeccionista, es yo tengo la creencia de que debería ser todo perfecto, ¿no? Hay una parte de mí que cree que lo debería ser perfecto, porque quizás hay otra parte tuya que dice, basta, quiero estar tranquila, ¿no? Entonces, no quiero este nivel de exigencia. Entonces, al mirarlo, al poder reconocer lo que pasa, es como que vos podés lograr un autoconocimiento mucho mayor y también podés empezar a elegir, bueno, ¿qué creencias quiero desafiar? ¿No? Entonces, desde ese lugar, no mirarlo con miedo, no mirarlo como, ay, es algo malo y lo odio y todo eso, sino, bueno, espera, sabemos que tiene un nombre, que lo podemos trabajar y miremoslo desde ahí. Esa es la invitación que hago, ¿no? Como amigarnos con esto, porque si no yo veo que causa como mucha distancia, como que me da miedo, me cuesta meterme, y bueno, es un trabajo interno. O sea, el mensaje sería Alejandra, abrazar al impostor, sería abrazar al síndrome. yo le Fernando, tienes pregunta, te sí, quería sí. hacer una pregunta. ¿Cómo te va? Buenas ¿Cómo tardes. estás, Fernando? Discúlpame, Nadeida, que te No, interrumpí. tranqui, 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 dale. Eh, Vos sabés que estaba leyendo antes de integrarme a la charla unos estudios que había que hablaban de un estudio que se había hecho en Inglaterra de mujeres de alto rendimiento y bueno, y contaba que, un poco como contabas vos hace un rato, ¿no? Los síntomas y bueno, las cosas que le habían pasado. Pero un tema que me llamó la atención de esa lectura fue que hay como un tema de que es muy habitual esto en mujeres, o sea que está muy direccionado a género, por lo que decía ese estudio, que no sé si eso vos lo viviste o lo leíste cuando hiciste tu trabajo, y no se da con tanta frecuencia en los hombres. ¿Es así? ¿Vos pensás que esto tiene algo que ver con esa exigencia femenina de tener las cuestiones perfectas? Pues me llamó la atención haber leído eso, pero no sé si eso es correcto o no. Por eso te lo Te quería hago una preguntar. consulta por si te acordás, ¿eh? ¿Sabés Sí. de cuándo era el estudio y en qué grupo de Eh, mujeres? Mira, era de Gran Bretaña y supongo que no era muy viejo, pero estaba enfocado a 150 mujeres de alto rendimiento, Ujú. Eh, decía. a Pero ver, no sé si, viste que son cosas que a veces se leen en internet y bueno, yo lo leí porque no tenía idea de lo que era el síndrome del impostor y antes de la charla, un poco Nadeida nos contó que vos venías y bueno, sos una persona reconocida, bueno, te agradecemos en el Instituto de la Pyme que te integres a una charla tan importante como esta y bueno, con Alejandra, con Nadeida, bueno, toda Adriana, bueno, siempre están buscando temas y gente tan reconocida, ¿no?
Así que aprovecho también para agradecerte que te Gracias. interesa esta charla. ¿Sí? Gracias. Mira, Eh, te cuento un poquito. Este tema se empezó a trabajar en mujeres, o sea, cuando se descubrió, yo les decía, hace más de 40 años, se vio en mujeres, en un grupo de mujeres, ¿sí? Que las dos psicólogas que lo trabajaban empezaron a preguntarse qué está pasando, que estas mujeres que son tan capaces, de repente empiezan a pensar que, no sé, entraron a esta universidad porque las barreras de ingreso eran bajas y no porque su rendimiento era alto o porque estudiaban un montón, ¿no? Por ejemplo. Entonces, durante mucho tiempo es como que esto se focalizó en mujeres. Después, con los años, se fue ampliando y empiezan a aparecer más estudios donde aparecen los varones también, ¿no? Con el síndrome del impostor. Y yo diría que la tendencia en los últimos años es más a que nos pasa a todos, o sea, yo en los talleres lo veo, de hecho hace poco tuve un taller que había más varones que mujeres, ¿no? Digo, como que nos pasa a todos, lo que pasa es que quizás hay distintas formas de vivirlo, ¿sí? Eh, Quizás lo que se ve en muchos estudios que hay varones y mujeres es que hay un porcentaje un poco más mayor de mujeres, pero no es una cosa, no sé, 90% versus 40, ¿no? ah, O sea, es un porcentaje un poco mayor y sí se ve como quizás más limitante en el desarrollo profesional para las mujeres por cuestiones culturales, ¿sí? Entonces es como que quizás los varones están mucho más acostumbrados, no por biología, sino por la forma en la que nos educan, a arriesgarse, ¿no? Quizás a presentarse en un lugar y no tener todos los requisitos, y las mujeres somos más de, como quizás vos traías, ¿no? Que tengo que hacer las cosas perfectas, que quizás no somos tan educadas como para arriesgarnos a hacer cosas como un poquito por fuera de la norma, nos presentamos y para presentarnos a un trabajo tenemos que tener todo, ¿no? O sea, hacer todo el checklist de lo que deberíamos tener. Ni que hablar, por ejemplo, de cómo influye cuestiones como la modestia. Viste que la modestia siempre ha sido algo que se vio como una virtud femenina, digamos, ¿no? Una buena mujer es modesta, no anda ahí haciendo alarde. Bueno, y eso justamente es todo lo contrario a lo que necesitamos para el síndrome del impostor, para combatirlo, porque lo que necesitamos es que, por ejemplo, una mujer reconozca sus logros, pueda ver su trayectoria, pueda venderse, y eso interfiere con todo esto cultural, ¿no? Con estas normas culturales de cómo debe ser una buena mujer, lo mismo que lo de la perfección. Eh, Viste que, por ejemplo, una nena, comportate como una señorita, es comportarse, estar ahí quieta, no hacer mucho lío, estar prolija, y esas no son demandas para los varones. Ahora están cambiando las cosas, pero digo para los que ya tenemos una cierta edad, ¿no? Entonces, todo eso en lo cultural influye que después nos cueste un poco más transitar este camino del síndrome del impostor. bueno, muy interesante. La verdad que sí, yo no me coincido con vos, no lo veía como un tema de género. Por eso cuando lo leí en internet me llamó la atención y aprovechando que, bueno, que tenemos una especialista del tema, digo, qué bueno para poder repasarlo, ¿no? Así que, Digo, traigo algo. Yo te pregunté, viste, en qué grupo, porque después vos vas a encontrar en sí, internet un montón de estudios y ahí puede haber un montón de variantes. sí, Viste, no es lo mismo quizás, no sé, en mujeres dentro de una empresa tecnológica. Bueno, y ahí va a haber ciertas variantes, ¿no? Porque quizás son áreas masculinizadas. Mujeres en puestos de dirección. Ahora, no sé, profesiones independientes. Y ahí quizás no se dan estas diferencias, ¿no? Profesionales que están trabajando fuera de empresas. Entonces, también es muy dependiente, diría yo, como que está muy influenciado por el contexto, por ciertas variables. sí, a mí me llamó la atención, en serio te digo, porque cuando entré ahí en internet vi hasta test automáticos, o sea que es un tema realmente de muchísima discusión y actualidad, ¿no? O sea que la verdad que es un tema muy interesante para hablar, que desde lo psicológico eh, afecta muchísimas cuestiones de la vida de las personas, ¿no es cierto? Me Sí, parece muy interesante. y yo también desde este lugar lo que quiero traer es, no solamente es un tema de autoayuda, que es como muchas veces se ve, ¿no? Como, bueno, anda a verlo con tu coach, con la psicóloga, con el psicólogo.
Digo, también, por ejemplo, porque estamos en un lugar de negocios, también impacta en los negocios, también impacta en las empresas, ¿no? Un líder, una líder puede, por ejemplo, estar transitando esto, o puede su equipo, ¿no? Un equipo puede influir mucho en que el síndrome del impostor afecte a sus integrantes. Y eso tiene distintas consecuencias, que la gente, como piensa que no es suficiente, no hable, no dé su opinión diferente, tenga mucho miedo a equivocarse y no ponga sobre la mesa nuevas propuestas, porque mejor seguro, ¿no? que andar arriesgándose. O la gente que no puede decir que no a algo, o sea, o a algo, o que no puede decir que no a un montón de cosas, entonces no cumplimos los objetivos porque estamos haciendo un poco de todo, porque yo sí digo que no, creo que la gente va a pensar que no soy suficientemente profesional. Entonces ahora sí que nos metemos un poquito ahí en las creencias, pero más allá de lo personal, hay algo que también impacta en las organizaciones. Yo te iba a preguntar justamente relacionado con esto, que te dirías lo de personal y profesional, que vos en el libro decís algo de que el síndrome del impostor puede ser una señal de crecimiento. ¿Cómo lo identificamos y lo utilizamos como herramienta para el desarrollo personal y profesional, justamente? Primero, yo creo que lo principal es esto de identificarlo, porque parece que no, pero de repente, lo que comentamos al principio, quizás hay alguien que no sabe que, bueno, esto tiene un nombre. Entonces, yo soy un desastre, yo soy un fraude, ¿no? Yo no estoy a la altura y ya está, me lo pongo como una verdad. Ahora, cuando yo digo, no, quizás no es que yo soy así, tal vez es un cuento que me estoy contando, una historia que me estoy armando y que no me está sirviendo, así que puedo revisarla. Eso, aunque parezca que no, ya baja la sensación un montón. O sea, te permite trabajarlo desde otro lugar. Para mí, eso es lo primero. Después, algo que está bueno y quizás no está tan valorado es el poder compartirlo. Quizás con alguien de confianza, ¿no? Digo, no es que necesariamente hay que publicarlo en Facebook, pero esto de poder compartirlo con una amiga, con un compañero, una compañera de trabajo, esta sensación, porque es como, yo siempre digo, es como una nube negra en la cabeza, ¿no? Te dicen, vos podés tomar este proyecto, no, ya, no, esto va a salir mal, va a ser un desastre, ¿no? Y es como que uno está tomado por esa sensación. Entonces, el compartirlo también baja muchísimo eso y nos lleva a quizás poder analizar un poco más. Tal vez esto que estaba diciendo antes, bueno, tal vez me puedo preguntar, bueno, tengo miedo a que me vaya mal, pero ¿por qué me podría ir mal, no? Si tengo los recursos, no tengo los recursos para encarar este proyecto, digo, hay ciertas conversaciones que pueden hacer que esa sensación baje y mucho y que yo no pierda oportunidades, porque digo, en el crecimiento profesional, algo que nos hace o que nos puede traer el síndrome del impostor es que yo pierdo oportunidades porque directamente las dejo pasar o porque lo pateo para adelante, ¿no? Es como que me dicen, vos podés hacer esto, no, espera que necesito estar más preparada y lo pateo para adelante, quizás ahí perdí también oportunidades, ¿no? Entonces me parece ahí fundamental esto de trabajar en reconocerlo, trabajar en compartirlo, que son cosas sencillas, ¿no? Hasta acá estamos con algo muy sencillo. Algo que me parece también fundamental es esto de empezar a identificar la conversación interna que tenemos, interna y externa, ¿no? Lo que nos decimos de nosotros mismos y lo que decimos a la afuera. Y, por ejemplo, acá podemos revisar las etiquetas. Ejemplo, cada vez que algo me sale mal, yo quizás me digo, soy un desastre o esto, ¿no? Soy un fraude, no sirvo. Me empiezo a decir cosas como muy agraviantes y muy determinantes que no me ayudan a seguir avanzando. Pues yo digo, soy un fracaso y con qué ganas voy a, no sé, a postularme otra vez a un trabajo, ¿no? En cambio, si yo puedo empezar a estar atenta, a poner la luz ahí en lo que me estoy diciendo y quizás decir, no, espera, mi proyecto no funcionó, pero no es que yo soy un fracaso, capaz que no sé, no vi determinadas cosas, o fracasó porque un montón de proyectos fracasan, pero yo por lo menos soy una persona que lo intento, ¿no? Entonces, digo, eso es fundamental porque es lo que está construyendo todo el tiempo lo que vos pensás de vos misma, ¿no? Totalmente. Em, Y vos mencionabas también el tema, en la previa charla que teníamos ahí antes de empezar a grabar, el tema de las redes sociales, que decías que está muy vinculado con el síndrome del y impostor. bueno, ahí tenemos otro tema, porque algo que afecta un montón al síndrome del impostor son las comparaciones. ¿Viste? Que nos comparamos.
Entonces, algo de lo que estábamos comentando justamente es que yo hoy con las redes sociales hay como unas expectativas muy altas de cómo son las cosas, ¿no? Podríamos decir, o sea, o son estos ideales que no son reales, porque, viste, antes con el rollo de la cámara de fotos te sacabas 10 fotos y eran las 10 fotos que tenías de tus vacaciones. Ahora tenés 25 fotos de un mismo momento, elegís la que más te gusta, le ponés 20 filtros y claro, uno ve esa foto, ¿no? O ve la foto de la persona que se recibió, de la persona que consiguió algo, pero vos no ves todo el detrás de escena, o sea, no ves todo lo que puede haber llorado, lo que se puede haber frustrado, todos los problemas que pudo haber tenido. Eh, entonces, todo eso lleva a que obviamente uno se sienta como chiquitito, porque dice, mira lo que es la vida de todo el mundo, mira lo fácil que le salen las cosas, mira lo lindo que tiene la casa, mira el trabajo maravilloso que tiene, ¿no? Y yo acá pasándola mal, ¿no? Como de Es, alguna forma es- uno, claro, perdón, uno es como que las redes potenciaron el síndrome del impostor. totalmente, totalmente potencian esta idea de que las cosas deberían salirme perfectas, ¿no? Como que debería tener una vida perfecta. Viste que después uno ve que no es tan así, porque quizás ves, no sé, matrimonio que parece la familia feliz, al día siguiente aparece la noticia, se separa. Y vos decís, pero sí, yo vi una familia que parecía, ¿no? De un cuento de hadas. O las casas todas, yo siempre digo, yo no tengo chicos, pero tengo 2 perros. Y veo las casas de las personas con 5 chicos, brilla todo, y yo digo, yo con 2 perritos ya mi casa no se parece ni por equivocación. Entonces digo, hay algo de ver eso que todo el tiempo te está bombardeando esa imagen y ese mensaje de que las cosas deberían salir fácil, rápido, un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Esto, ahora que se puso muy de moda, que chicos jóvenes dicen, bueno, no sé, tengo 18 años y gano no sé cuántos miles de dólares y tengo un buen auto y vos que te la pasás trabajando, ¿no? Como que sos medio un perdedor, una cosa así. Entonces, todos esos mensajes también te bombardean y te llevan a compararte y decir, sí, ¿cómo puede ser que yo tenga esta vida o que yo sea así y no estoy logrando eso? Entonces, obviamente las redes sociales incentivan mucho desde este lugar esta aparición de la sensación de que no sos suficiente y de que hay algo que no estás haciendo bien. Y vos, Totalmente. Sí, Alejandra, Adriana. te quería preguntar, Sí. de tu experiencia, de lo que vas viendo, ¿podés determinar de que haya grupos por edad o por nivel socioeconómico o por profesiones o por trabajos o por regiones que tengan más propensión a eso que otros? Mira, yo no digo, no veo como que haya unos que tengan más propensión a otros, sino como que es diferente lo que viven, ¿no? Quizás de los chicos, esto que yo les estaba diciendo, los más jóvenes, y mucho tiene que ver con eso, porque ahora en una era donde todo te sale rápido, yo digo, yo tengo 40 y pico, yo iba cuando era chica, iba, no sé, me mandaban a hacer una tarea, iba a la biblioteca a ver dónde había un determinado texto, a rezar que el libro apareciera en algún lugar de la biblioteca. O sea, había todo un proceso, ¿no? Y hoy ahora los chicos que hacen, ponen una tecla y te sale todo, bajá, tenés como ni que hablar con, ¿no? Con la inteligencia artificial, en 3 segundos no tuviste que esperar nada y tenés todo eso hecho, ¿no? Entonces digo, la idea, atrás del síndrome del impostor hay varias creencias. Entonces, la idea de que todo me tendría que salir fácil y rápido es, es, eh, es esta idea de la instantaneidad. Entonces, esa es una idea que está muy en los jóvenes. Por ende, cuando algo me requiere un poco de esfuerzo, cuando doy 2 exámenes mal, yo ya siento que esto no es para mí, ¿no? Esto, justo en varias charlas he tenido así algunos profesores y me decían esto, sobre todo en la universidad, ¿no? Como a veces cuesta que los jóvenes se queden cuando algo no, esto que no me banco quizás la frustración, ¿no? Ahora, quizás no sé, en líderes, uno diría, bueno, a las personas que están liderando empresas no les pasa. Bueno, pero ahí les pasa de otras cosas, o sea, les pasa, pero de otro lugar. Primero, la soledad del liderazgo, ¿no? Porque hay muchas personas, directores, gerentes, quien sea, que quizás no tienen un par para hablar de esto, para compartir así Perdón, abiertamente. Alejandra, el propio empresario pyme le pasa eso. Justamente Y, el dueño de la pyme tiene conversaciones sí, con sí mismo todos los días. claro, bueno, y ahí además hay varias cuestiones, ¿no? Hay un cambio que se viene dando en los últimos años, ¿no? De paradigmas de lo que es ser líder, y entonces antes tenías que saber todo, y ahora quizás va cambiando, porque no puedes saber todo,
tenés colaboradores para eso, personas que son especialistas en su tema, pero hay muchos líderes a los cuales ese cambio les cuesta un montón. Y siguen con la idea de que yo tendría que poder todo, perdón, que saber todo, y como no lo saben, y como que cada vez el conocimiento es más amplio y es más difícil saber todo, entonces hay una sensación ahí de que no, hay algo que no está bien, ¿no? Y esto lo he visto incluso con líderes jóvenes dentro de todo, ¿no? Pero como esto de yo soy líder o yo soy jefe y tengo que tener todo el conocimiento. Y no, ¿no? Y de repente hay una persona que sabe mucho más que yo. Y es como que eso te hace sentir. Entonces, fíjate que es Eh, muy diferente a lo que dije antes. Y hace unos meses salió un estudio de Korn Ferry que decía que el 71% de los líderes en empresas de Estados Unidos, lo hicieron ellos, sentía el síndrome del impostor. Y era uno de los hallazgos de ese estudio, pues justamente cuando trabajo en empresas es como que me dicen, no, no, los líderes no, es como más de los equipos. Yo digo, no, los líderes sí, o sea, les pasa. Y justamente ellos referían también el tema de cómo el cambio viene siendo tan rápido. Imagínate que hace unos años, de unos años a esta parte, tuvimos pandemia, la gente a trabajar en las casas, cuando quizás los líderes estaban acostumbrados a que estaban todos ahí trabajando. Y después hay un montón de cuestiones geopolíticas cambiantes. Y de repente ahora te viene la inteligencia artificial y tengo que integrar todo esto y no sé cómo hacer. Yo ni siquiera sé que no, todo lo que creo que debería saber. Entonces, fíjate cómo son cuestiones distintas las que afectan a los distintos grupos, ¿no? De repente veo emprendedores, emprendedoras, digo en general, ¿no? Con esto de que quizás mi producto, mi servicio no es tan novedoso, entonces ¿quién me lo va a comprar? ¿No? Y esa es otra idea que está detrás del síndrome del impostor. Si yo no hago algo que nadie hizo nunca, entonces no sirve. Y es como idea, digo, ¿no? Es como que la creencia que hay detrás. Entonces está esto, bueno, pero yo no hago nada nuevo, entonces no lo puedo mostrar, entonces nunca puedo salir a ofrecer un taller, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense cómo cada grupo quizás tiene, por lo menos en mi recorrido, lo que yo observo es que tiene algunas cuestiones en particular donde se manifiesta más. Y cuando vos decías los pasos, el paso uno es reconocerlo, el paso dos abrazarlo, el paso tres, ¿cuál sería? ¿Ya está solucionado o hay que hacer otro paso más para decir, bueno, No, no, es un camino de por vida, porque así como yo les dije, muy reducido, yo, por ejemplo, cuando desarrollé todo el síndrome del impostor, definí varias creencias, entonces cada una tiene un camino distinto para hacer. O sea, si yo creo que debería ser todo perfecto y si me equivoco, me siento un fraude y quizás recorro un cierto camino de trabajar sobre esa creencia. Ahora, también está la creencia de que debería saber todo, ¿no? Hasta que les contaba, entonces ese tiene otro camino que yo creo, si yo creo que las cosas me tienen que salir fácil y rápido y no me salen, ahí otro camino. Otra que es muy, muy de ahora, que creo que es una de las que más duele en este momento, es que creo que tengo que poder con todo. Entonces me cuesta mucho decir que no y poner límites. Y entonces vivo como totalmente excedida, diciéndole que sí a cosas que debería decirle que no. Entonces, bueno, esa tiene otro camino. Entonces, bueno, hay una que no les comenté que es eh, que las cosas deberían costarme un montón, debería sacrificarme mucho. Si algo no me cuesta mucho, es muy entonces, generación X eso, ¿eh? Muy generación X. claro, claro, si algo no me cuesta mucho, entonces no es trabajo, entonces no lo puedo cobrar bien. Entonces, esa creencia, fíjate que es la contraria a la de que las cosas me deberían salir fácil y rápido. Yo siempre las pongo en las presentaciones una de la otra porque es como, bueno, quizás, y hasta son un poco generacionales, ¿no? Entonces, fíjate cómo las distintas creencias tienen un trabajo diferente. Pero si yo tuviera que sintetizar el trabajo, tiene que ver con esto que dijiste vos, ¿no? De reconocerlo, de quizás dejar un poco ese miedo a trabajarlo y entender que es un cuento que me cuento y que como me lo cuento yo tengo la llave para desactivarlo, ¿no? Y después trabajar mucho entonces en la conversación interna que yo tengo. ¿No? ¿Qué es lo que me digo en las situaciones en que las cosas no salen? ¿Qué es lo que me digo o qué es lo que digo cuando la gente me felicita? Que yo siempre lo traigo como un desafío, esto en vez de decir, no, no fue nada, no es para tanto, empezar a decir gracias, empezar a preguntarle a la gente qué es lo que te gustó de mi trabajo, ¿no? Como empezar a apropiarse de eso. Entonces, también, por supuesto, hay que trabajar mucho sobre
el vínculo que tenemos con equivocarnos, esto que yo decía antes, no solamente las etiquetas que me pongo cuando me equivoco, ¿no? Que me digo que soy un fracaso, que soy un desastre, todo esto, sino también entender que es parte del proceso, que una cosa es decirlo y otra cosa es transitarlo y aceptarlo, ¿no? Y por supuesto, aprender. Ahí hay como, uno puede hacer un doble clic. Yo hace unos años hice un podcast que se llama Aprender del error para transformarnos, y ahí recorro en varios capítulos bastante del el entender una mirada distinta de los errores, ¿no? Pero para mí es clave eso. Así que tiene que ver mucho ya con meterse y trabajar, bueno, no menor, el miedo al éxito y el miedo al fracaso. Yo hace muchos años, digamos, como soy una persona grande, tengo algunos recuerdos. Cuando empecé con el tema de la docencia, yo tenía miedo de pararme frente a un grupo de gente y no saber de algo. Entonces estaba trabajando en esa época con un profesor que era muy reconocido de Estados Unidos. Y bueno, me llevó aparte, porque vio que a mí me gustaba dar clases, y me dijo, bueno, ¿a vos te gusta la docencia? Veo que te gusta. Y le digo, sí, sí. Y me dice, pero no tenés que saber de todos los temas. Es fundamental que vos puedas tener esa capacidad de decirle a la gente a la que le estás dando la clase que no sabés de un determinado tema o una determinada pregunta, porque eso a vos te pone en un papel de facilitador del conocimiento. Entonces, cuando vos estás dando la clase, probablemente pueda haber algún alumno que sí sepa de eso y toda la clase se alimenta. Y para mí, yo te estoy hablando de esto, esto probablemente no habías nacido. Era, qué sé yo, por el 1986, 1987. Para mí fue un golpe muy grande porque fue como era una época que no existían las redes, no existía el tema del facilitador del conocimiento, ¿no? Claro. Y fue algo que lo compartí durante toda mi vida, me ayudó mucho para crecer como docente, porque inclusive él cuando empezaba la clase, los primeros 5 minutos era entender qué expectativa tenía la gente con respecto al tema. Entonces lo primero que se hacía era como un mapa mental de decir, bueno, a ver, ¿qué vienen a buscar acá? ¿Qué expectativa tiene? Y eso a mí me ayudó muchísimo para afirmarme como docente, porque a los primeros 5 minutos que yo estaba muy nervioso, para decir, a ver, puedo hacer todos los temas bien, puedo hacer cómo te puedo desarrollar los temas con el nivel de calidad que yo quiero, me permitió conseguir esos 5 minutos de gracia para relajarme, porque empecé a trabajar con ese no como sonador, ¿no? De decir, mira, tal cosa no la voy a explicar, esto no lo sé, esto no es el objetivo del curso. Y a veces, como decías hace un ratito, trabajar ese no sanador no solo en la docencia, sino en otras cosas, creo que es una clave bastante importante de lo que estás diciendo, ¿no? Me parece Sí. muy lindo lo que estás contando. Y tomo algo que trajiste acá, ¿no? Esto de preguntar las expectativas a los demás, que decía, se me venía también que algo que está bueno empezar a trabajar, entonces es revisar las expectativas propias, ¿no? Digo, vos lo traías justo en el marco de un curso, pero al fin y al cabo el síndrome del impostor habla mucho de las expectativas propias, ¿no? Entonces empezar a revisarlas. Y antes que estábamos hablando de los distintos grupos, ¿no? Y cómo se vivía el síndrome del impostor, cuando vos trajiste esto, me estaba acordando, bueno, todas las personas cuando hablan de quizás que quisieran dar un curso, que quisieran hablar en público, justamente lo que más pasa es esto de si no tengo todas las respuestas y aparece de vuelta esta idea de que tendría que saber todo. Entonces, mirá si alguien me pregunta y yo no sé. Yo digo, yo tampoco sé, qué sé yo, te puede venir alguien a preguntar cualquier cosa y entonces tiene que ver con cómo uno empieza a tener esa flexibilidad y no aferrarse a que si yo no tengo todas las respuestas, soy un desastre, ¿no? O no sirvo para esto. Entonces, Sí, yo es como descarté mi una carrera de mirada. modelo ya a esta edad, ya descarté mi carrera de modelo publicitario, la descarté. Entonces, a veces trabajar ese ridículo a uno le ayuda a autorreconocerse y desde lo opuesto uno puede sacar sus virtudes, que pueden ser muchas o pocas, pero por lo menos empezar a entenderse a sí mismo, ¿no? Así que me parece genial todo esto que estás contando.
Me divierte mucho Buenísimo. el tema, o sea, te digo la verdad, te agradezco mucho. Ya sabes, Fernando, puedes comprar el libro en la Feria del Libro. ¿Qué editorial lo hizo Sí. este o lo Igual publicó? ahora lo tengo en venta en mi página, Ah, así bien, que directo a la página entonces. directamente lo pueden, sí, en alemarcote.com Bien. y ahí lo pueden ¿Tenés encontrar. formato físico y digital? En físico también está en Amazon, como que en cualquier lugar del mundo está en el formato de Amazon que se puede imprimir. O sea, puede ser Ah, ebook bien. o impreso. Excelente, Bueno, excelente. vamos Así a hay poner el link en excusas. nuestra newsletter. Exacto. Ahí Ahora va. que sacamos la newsletter a fin de mes, te vamos a poner el link y obviamente tu charla va a estar reproducida en nuestra newsletter que la pasamos a todas las pymes que forman Ah, parte de buenísimo. de la Este link. red. Y Exacto. bárbaro, bárbaro. Y bueno, vamos a poner y vamos a contar que está el libro, que está disponible. Así que Está bueno esto el que lo de, a mí quiera. me gustó, digamos, desde el lugar de la invitación, por esto de también traer la idea de que nos afecta desde lo profesional, afecta al negocio, ¿no? Como que sacarlo del lugar de, bueno, fíjate vos qué te pasa y empezar a traerlo como un tema de conversación, ¿no? De ver qué nos pasa en los equipos cuando vieron que, a mí me pasa que en algunas veces me dicen, no, porque en las reuniones nadie habla, pido ideas y nadie... Bueno, entonces, ¿qué también, ¿no? Trabajar, qué nos está pasando, qué está pasando ahí, que tal vez la gente, obviamente la gente tiene muchas ideas, pero bueno, a veces uno por distintas cosas no las trae. Y bueno, una puede ser que yo siento que lo que voy a decir no está tan bueno, que mirá si digo algo y encima me repreguntan, o yo, no sé, tengo en mente un proyecto, estaría bueno hacer tal cosa, pero si yo la traigo, mi jefe me va a decir, pero ¿y cómo sería? ¿Y cómo sería? Y yo, no, quizás, no sé, tengo una idea, no tengo el acabado. Entonces, esas dinámicas que se generan a veces llevan a que muchas veces las personas no pongan sobre la mesa lo que podrían poner, ¿no? Que es el gran capital que hoy tienen las Sí, yo organizaciones, ¿no? normalmente cuando arrancamos con los mapas mentales, ¿viste? Yo siempre digo, bueno, díganme primero todas las pavadas que pensaron y es una manera de reírnos y destraba mucho el tema, porque le digo, no, no necesito cosas concretas, primero díganme sobre este tema todas las pavadas que pensaron. Y resulta que después de todo eso es que al inicio lo clasificamos como pavadas, ponemos como un círculo de dos o tres cosas que son viables, que Claro. es como es pensar fuera de la caja, ¿no? Y eso ayuda mucho, desde el humor, ayuda mucho a destrabar esas situaciones de que a veces tenés gente brillante en el auditorio o, viste, y no se anima a hablar, entonces eh, ayuda muchísimo. Así Bueno, que y sí, en es muy función de eso que cierto. traes, yo, otro de los temas que les decía que trabajo es el tema del aprendizaje de los errores y que está muy vinculado a esto. Entonces, a veces, por ejemplo, un equipo no se anima a decir que algo puede, no un equipo, o sea, las personas no se animan a decir que algo no puede no salir bien, ¿no? ¿Viste? Como vos decís, uy, este proyecto no está tan bueno, pero no lo decís. Y ahí también el equipo, la organización se pierden de revisar algo que quizás tambalea, ¿no? No está tan bueno como lo estamos vendiendo. Entonces, a veces uno puede hacer, por ejemplo, una dinámica que se llama, en vez de post-mortem, ¿viste? Cuando terminó el proyecto, lo revisas, pre-mortem. Entonces, antes de hacer el proyecto, antes de lanzar un proceso de presupuestación, no sé, digo, como distintas iniciativas, uno puede ponerse a analizar ese proyecto, esa iniciativa, como si ya hubiera terminado y hubiera salido malísimamente mal. Entonces es una forma de que la gente tire ideas, ¿no? O sea, hablemos de que esto puede salir mal y encontremos 10, como 10 cosas por las cuales salió mal. Y fíjate cómo podés abrir la conversación y podés ponerla ahí sobre la mesa, entendiendo que las cosas pueden salir mal. Entonces hablemosla de una vez, antes, ¿no? Así después no nos llevamos como, no Muchos, damos un golpe. vos sabés que muchos empresarios pymes dicen que a veces prefieren equivocarse muchas veces porque saben que cuanto más se equivoquen, ya saben cuál es el camino que tienen que hacer y más Claro, rápido se dan de cuenta cuál es el camino correcto. Entonces es muy común claro. en empresarios pymes eso. Claro, tal cual. Y bueno, eso, viste, yo he escuchado muchas veces, no, pero yo eso sabía que esto no iba a andar. Bueno, pero si sabía, porque eso no se habló en la reunión, ¿no? O sea, ahí nos evitábamos un mal momento. Pero bueno, Que hay a un montón de pesar, cuestiones que pasan para que eso no se hable. exacto, a pesar de ser adultos, quizás también le esquivamos al bullying, Bueno, claro, sí, sí, por eso porque digo, es eso de qué va a decir mi compañero, lo que decías, ¿no? Mi jefe, qué sé yo, me van a poner en una posición ridícula, se van a burlar,
como decía Fernando, díganlas, o sea, descomprimir, decimos todas las tonterías, después lo analizamos. Es como que todos tenemos esa cosa de no hacer el ridículo, que no se burlen de mi ridículo y Y que retroalimentamos ese síndrome. tal cual, por eso, viste, yo decía que también puede verse influido por los contextos, porque no es lo mismo si vos estás en un contexto en donde decís cualquier cosa y te dicen, ah, bueno, tomamos nota, no sé qué, o lo charlamos y le vamos dando vueltas, a que te digan, ay, pero mira las cosas que decís, no tiene sentido, pero ¿qué vas a...? Entonces, ese contexto, obviamente, que hace sentir a la persona, si se va repitiendo, si es algo habitual, y que mis ideas no son válidas, ¿no? ¿Para qué voy a hablar al final? Porque lo único que salgo de acá es perdiendo. Entonces, ahí es donde se convierte en algo que ya no es un tema solamente, bueno, mío y que me lo llevo y porque es un tema que me influye en mi casa, sino que termina afectando a las dinámicas del negocio. Totalmente, Alejandra, la verdad que un placer esta charla. Nos encantaría seguir 2 horas más. Pero bueno, creo que queda grabada, obviamente en YouTube, después la subimos, te pasamos el link también. Dale. Creo que, digamos, acotamos la charla a los temas más relacionados con el libro y con toda tu experiencia. Y creo que da para otra charla, pero bueno, por ahí cuando saques el libro 2 ahí te llamamos para otra charla. Ahí va, claro. Sí, no, y además viste que esto de que cuando uno va trayendo experiencias, no sé, creo que podríamos estar hablando un montón de tiempo, porque en la medida que uno va trayendo distintas experiencias, distintas situaciones, se va enganchando. Así que, bueno, un gusto enorme y gracias por traer el tema, ¿no? Sobre todo para el mundo de las pymes, el mundo de las organizaciones, que me parece que eso es clave para, bueno, sobre todo para aprovechar este gran capital que tienen las organizaciones, que somos las La personas, gente, sí, ¿no? sí, sí, totalmente. Muchísimas gracias y bueno, nos esperamos en la próxima charla FEM en el mes de mayo y bueno, gracias de nuevo Alejandra por sumarte. Muchas gracias. Adiós a todos. Muchas gracias, Alejandra.